Son las 7:47 minutos, 7:47 minutos. Saludamos a través de la línea y también del video, en esta llamada, videollamada, al abogado Cristian Vaquerizo Paladines, experto tributario, con quien vamos a conversar respecto de este tema que justamente decía nos debe interesar a todos por la afectación o no que nos hace. ¿Cómo está, abogado Cristian? Buen día. Hola Orlando, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto. Gracias por la invitación. Sin duda que usted ya tener el contenido del proyecto de ley que está analizando la Comisión de Desarrollo Económico, el proyecto de desarrollo y sostenibilidad fiscal, que busca una recaudación de 1.900 millones de dólares para los próximos 2 años. ¿Cuál es su apreciación en términos generales de este proyecto que con carácter de urgente en materia económica envió el Ejecutivo a la Asamblea, para luego ir desbrozando algunos temas que son de preocupación ciudadana? Sí, Orlando. Mira, es un poco preocupante porque el proyecto de ley va en contra de lo que inicialmente decía el presidente de la República cuando era candidato. Recordemos que actualmente en un estado de pandemia, los estados están obligados a ayudar a los ciudadanos. En este caso, vemos que el proyecto de ley, en lugar de promover una inversión, estaría en algo tratando de hacer recaudación adicional, impuestos adicionales, lo que definitivamente perjudicaría la inversión, perjudicaría gravemente un nuevo incentivo a la producción. Hemos visto que en este proyecto de ley se establecen o se excluyen exoneraciones de impuesto a la renta que establecía la norma anterior, se incluyen nuevas normas, se incluyen tarifas de impuestos a las rentas adicionales para personas naturales, se incluye una contribución especial para patrimonios, lo que creo yo que podría perjudicar la producción nacional. Se hablaba de una exclusión inicial del impuesto de salida de divisas, temas que tampoco se están promoviendo en este nuevo proyecto de ley. Me parece que para que exista una reactivación económica debería haber más beneficios tributarios, deberían existir más incentivos a la producción, cosa que no se puede ver en este proyecto de ley. No hemos visto una norma que establezca efectivamente una promoción a las inversiones. Es lo preocupante de este proyecto, Orlando. Voy a empezar por lo último. Debe haber una reactivación económica desde la perspectiva de la inversión estatal. Pero ¿cómo pedirle a un gobierno que tiene un alto déficit, que tiene un presupuesto gigante para atender a una abultada y adiposa burocracia, cómo pedirle invertir si más bien la proforma presupuestaria que envió el Ejecutivo reduce casi en el 40% la inversión pública que debe hacer en obras? De más de 800 millones la reduce a algo así como 380 millones. ¿Cómo pedirle eso al gobierno cuando no achique el tamaño del Estado y para este mes de diciembre ellos mismos no saben cómo afrontar el pago de sueldos y salarios? No obstante que el FMI deberá enviarle alrededor de 850 millones de dólares de crédito al gobierno nacional, pero eso cubriría tan solo un 50%. Sí, debería existir una reducción del gasto corriente, debería existir una reducción del personal, del aparato burocrático. Tenemos claro que ahora existe tecnología, definitivamente podría existir una disminución de funcionarios públicos. Creo que eso debería ser la esencia del gobierno, enfocarse en la reducción del gasto corriente. No creo que debería enfocarse en que los contribuyentes, el sector privado, siga invirtiendo, siga poniendo más dinero en el Estado, lo cual perjudica directamente al aparato productivo, perjudica directamente al empleo. Creo que deberíamos, o si el Estado quiere disminuir el déficit, debe ir a su interior, revisar sus cuentas y disminuir sus cuentas. Orlando, es importante tener claro que en el Ecuador existe una carga corporativa muy grande, muy alta. Estamos hablando que se paga un impuesto a la renta para las sociedades de 25%. Aparte existe
el 15% de participación de trabajadores que tienen que pagar estas corporaciones, y aparte existe un 10% sobre impuesto a renta sobre los dividendos. Estamos hablando que tenemos una carga corporativa altísima, mucho más alta que otros países de la región. Debemos enfocarnos en disminuir esa carga impositiva corporativa a las sociedades, disminuir esa carga corporativa a las personas naturales que básicamente las que pagan más impuesto a la renta por su formalidad son las que están bajo relación de dependencia. No deberíamos, creo que este proyecto de ley debería disminuir la carga impositiva, no debería aumentar la carga impositiva. El ISD es un tema que llama profundamente la atención porque era algo que se discutía antes de que el presidente entre en funciones, y se hablaba de una disminución, al menos una disminución paulatina, cosa que no vemos en este proyecto de ley, ¿verdad? Estaba anoche viendo un video que me enviaron de el candidato Lasso, quien decía que no hay que, por ejemplo, corresponder a las aspiraciones del Fondo Monetario, que no hay que revisar impuestos, que hay que más bien rebajarlos, en fin. Pero lo cierto es que su ministro de Finanzas, ¿verdad?, el día de ayer que compareció ante la Comisión de Desarrollo Económico, insistió en las contribuciones a quienes ganen más de $2,000, porque dice que es una clase de élite en el Ecuador. Y además también insistió en reducir a $5,000 las deducciones por gastos personales. Coméntenos estos dos aspectos, sí, abogado Cristian Vaquerizo Paladines, porque hay voces como la de César Ron, asambleísta, que dice que no hay que eliminar no hay que reducir a $5,000 las deducciones. Y hay otras voces como la señora Guamaní de la Izquierda Democrática, dice que ellos aspiran más bien a poner una contribución a quienes ganen más de $3,500 y no $2,000 mensuales. Mira, Hernando, está claro que con esos montos que estamos hablando le estás afectando a la clase media. Yo tengo un pequeño cuadrito sobre una estimación de impuesto a la renta para que pongámonos en el rubro de $2,500 mensuales, que son 30,000 anuales. Actualmente, con la ley actual, se estaría pagando un impuesto a la renta de $268 anuales, por ingresos de 2.500 mensuales y 30,000 anuales. Si es que sale el proyecto como se está estableciendo, esta persona pagaría 1.706 de impuesto a la renta. Estamos hablando que estaría aumentando un 537% su impuesto a la renta. Hablemos, te doy otro ejemplo, de una persona que gane $4.500 mensuales, que son personas de clase media hablando, $54,000 al año. Actualmente paga 3.638 impuestos a la renta. Si es que sale el proyecto de ley, tendría que pagar 7.162 de impuesto a la renta, o sea, $3.523 de impuesto a la renta adicional. Recordemos que los países europeos pueden establecer fuertes tarifas de impuestos a la renta a personas naturales en razón a que estos países tienen una buena educación pública, tienen una buena salud pública. Acá, cuando afectas con estos impuestos a las personas naturales de clase media, definitivamente lo que van a hacer es claudicar, van a tener que disminuir o no pagar una escuela privada, y sabemos que en el Ecuador no tenemos una educación eficiente en la parte pública, o no van a poder pagar su seguro médico, o no van a poder pagar a su empleada doméstica. Definitivamente esto hay que analizarlo muy bien, Orlando. O sea, creo yo que irse a las personas naturales, clase media, puede ser muy perjudicial. ¿Cuántas personas empleadas domésticas pueden tener una desocupación porque no se va a poder pagar? ¿Cuántos seguros privados no se van a poder pagar? Por último, el Estado va a tener que cubrir ese gasto. Entonces, creo que esto hay que analizarlo muy bien. No estamos en países desarrollados donde realmente existen servicios públicos eficientes. A mi parecer, este aumento de la tarifa es muy perjudicial para la clase media, Orlando. Sí, en definitiva es la que viene y sobre la que siempre recae justamente el peso de toda medida económica que los gobiernos vienen aplicando permanentemente. Lamentablemente es así, tanto que la clase media hoy día prácticamente ha desaparecido, ¿verdad? Ahora, en torno al pago a los incentivos que dice usted no hay, se está también colocando, según el ministro de Finanzas Simón Cueva, que deben los que tienen mayores patrimonios aportar más. Y ahí la pregunta cabe, ¿qué es un patrimonio primero? Y segundo,
decía yo como ejemplo, hay personas que por algunas circunstancias sacaron lotería, hicieron un buen negocio y compraron, por decirle, 50 hectáreas de terreno en alguna parte, pero los tienen allí baldíos, sin uso alguno. Esa persona tendrá, decía, que vender parte de esas hectáreas de terreno para poder pagar el impuesto al patrimonio. ¿Es así, abogado Vaquerizo? Sí, a ver, para tener claro qué es la contribución que está promoviendo el gobierno, se establece que las personas naturales que tuvieran un patrimonio de 1 millón hasta 2 millones de dólares pagarán una contribución del 1% sobre el patrimonio. Y las personas naturales que tuvieran de 1.200.000 en adelante pagarán 1.5% sobre el patrimonio. Asimismo, esta contribución también va para las sociedades. Las sociedades que tuvieran un patrimonio neto mayor a 5 millones de dólares en adelante pagarán 0.8% por 2 años, por 2022 y 2023, personas naturales por 1 año. Recordemos en el fondo, Orlando, y te doy un ejemplo, el sector turístico. Yo como abogado he revisado temas de grupos importantes hoteleros. Grupos hoteleros importantes tuvieron que desembolsar millones de dólares para en la pandemia no verse perjudicados o poder subsistir, millones de dólares. Resulta que basado en esta contribución, adicionalmente a no caer en quiebra o insolvencia para poder cubrir sus obligaciones laborales, poderse mantener en el mercado, adicionalmente el gobierno estaría estableciendo un impuesto adicional castigando más a este sector. Eso con respecto a los grupos o a las sociedades. Con respecto a las personas naturales, igual. Muchas personas naturales, no necesariamente porque tienes un patrimonio mayor a 1 millón de dólares, tienes tú el flujo. Puedes tener un patrimonio a 1 millón de dólares, a lo mejor lo tienes invertido en acciones, o a lo mejor no lo tienes en flujo, lo tienes en bienes inmuebles. Entonces, en algunos casos, establecer este impuesto al patrimonio podría no necesariamente tener tú el dinero, y adicionalmente a todas las afectaciones que pudiste tener en la pandemia. Lo que estaría es castigando. Todas estas personas naturales y sociedades, definitivamente lo que van a hacer es no invertir en el Ecuador. Estarías castigando. Adicionalmente, hasta pasaste un momento tan difícil, estarías tú castigándolo con un impuesto adicional. Con respecto al tema de las tierras agrícolas improductivas, si están dentro del patrimonio de una persona natural o jurídica, estas tierras activas improductivas, como tú me planteabas, esto sí lo establece la ley, que podrás deducirlo a al valor patrimonial que vayas a declarar. Tu primera vivienda, asimismo como las tierras improductivas. Pero en el fondo, Orlando, si tú me preguntas, ¿estás de acuerdo con esta contribución? Yo te digo, no. En pandemia no puedes tú castigar más a las personas. A lo mejor si se hubiese hecho un análisis por sectores, si hubiésemos analizado quién tuvo mayor rentabilidad por sectores, ok, el sector farmacéutico o el sector de retailers, ok, y si hubiese establecido un impuesto por sectores, comprendería un poco más, pero no podemos generalizar. Hay muchas compañías, muchas personas naturales que prácticamente se han quebrado y que a lo mejor no tienen flujo y no van a poder pagar este impuesto. Pasamos por momentos difíciles en pandemia, tuvieron que desembolsar, tuvieron que pagar a los trabajadores, tuvieron pérdidas. Entonces, creo yo que a lo mejor esto debería evaluar por sector, si es que quisieran poner un impuesto al patrimonio. Perfecto. Ahora, el ministro de Economía, Simón Cueva, es un ministro eminentemente fiscalista, porque él dice que la reforma está orientada a fortalecer el principio fiscal de progresividad, es decir, mayores ingresos que tenga el Estado, el fisco, ¿cierto? Pero ¿en función de qué? ¿Qué sacrifican unos y qué sacrifica el gobierno? ¿Qué sacrifica el sector privado, que es donde se debe mover la economía y enfatizar hacia ese sector, teniendo en cuenta que este aparentemente es un gobierno de derecha o un gobierno de empresarios? Pero con lo dicho por el ministro de Finanzas, ¿a qué se está apuntando, abogado Vaquerizo, en su interpretación? Sí, mira Orlando, cómo nos ven a nivel internacional, y yo que trabajo con corporaciones y multinacionales, en definitiva, como te decía, la carga corporativa es muy alta. Adicionalmente, temas de seguridad jurídica.
se entendía que con el nuevo gobierno iba a haber un poco más de seguridad jurídica para las inversiones, pero al promover este tipo de proyectos, definitivamente lo que hace la inversión internacional es, yo no voy a poner mi dinero en un Ecuador donde no hay seguridad jurídica, donde todos los años me están imponiendo nuevos impuestos, nunca hay rebajas, donde hay un impuesto de salida de divisas que en lugar de promover la inversión, porque estoy invirtiendo en el Ecuador, al momento de yo sacarme dinero, me va a grabar ya el 5% del ISD. Entonces, todo esto, Orlando, perjudica directamente a la inversión. Yo como sector privado, yo en lugar de destinar un monto al Estado, yo prefiero invertirlo, reinvertirlo, generar empleo, cosa que no estaría bien seguir promoviendo nuevos impuestos. No estaría bien seguir castigando a personas naturales que pueden ese dinero invertirlo y hacer producir dinero. En definitiva, para mí este proyecto castiga demasiado a Orlando. Yo no creo que debería esto pasar por la Asamblea o seguir este proyecto adelante. Deberían existir cambios de fondo, deberían existir temas que se analicen de manera global, no solo para salir del déficit fiscal, sino qué pasaría con el país si sale este proyecto. O sea, vamos a caer en un estado recesivo mucho peor, Orlando. Lo que me han comentado también otras personas con las que he tratado este tema, porque la proforma presupuestaria, que también es un indicio de lo que el gobierno persigue, ha sido incrementada en 2.000 millones de dólares. Y vemos que esos 2.000 millones de dólares no están ni destinados para educación, para salud, para seguridad, sino sencillamente para atender gastos corrientes, es decir, sueldos y salarios de la burocracia. Una burocracia que no nos da servicio. La salud es pésima en nuestro país, la educación va por el mismo camino, pésima, no tenemos seguridad ciudadana, es decir, la policía no está actuando conforme lo demanda la sociedad, y unas fuerzas armadas que tampoco nos dan una seguridad. Mire lo que ha pasado en el radar en Portoviejo, en Montecristi, estando resguardada por la propia Fuerzas Armadas. Al parecer ha habido un atentado terrorista, según declaraciones del propio ministro de Defensa. Entonces, si esos son los rubros donde mayoritariamente hay una inversión de gastos, ¿para qué nos sirve tener una burocracia así de adiposa y abultada si no nos sirve ni para salud, educación, peor para seguridad interna o externa? Así es, Orlando. O sea, debemos ver casa adentro cuáles son los gastos que podemos disminuir. Mira, hay un punto importante, Orlando, que también creo que es terrible para la inversión. Por ejemplo, en el Código de la Producción del año 2010 y en la Ley de Fomento, se establecieron beneficios tributarios para el sector privado, beneficios tributarios de inversiones nuevas y productivas en sectores prioritarios e industrias básicas. Con el nuevo proyecto se estarían derogando esas normas, cosa que perjudicaría aún más la inversión. Ustedes preguntarán, o sea, hacer un análisis, ¿por qué en el Ecuador, existiendo tantos incentivos tributarios, porque sí existieron desde el año 2010, no hubieron las inversiones que hubo en Perú o en Colombia? Definitivamente era un tema de seguridad jurídica por la tendencia socialista que existía. Muchos capitales no iban a venir al Ecuador. Se entendía que con este nuevo gobierno de derecha, si se mantenían este tipo de incentivos tributarios, si se establecían normas o proyectos de ley, los cuales beneficiarían la inversión, iba a existir un comportamiento diferente por parte del sector privado, cosa que no está sucediendo, Orlando. Definitiva, no podemos seguir castigando, te repito, no podemos seguir castigando al sector privado. Lo que tenemos que ver es casa adentro, qué gastos se reducen, cómo disminuimos el déficit fiscal, pero no podemos seguir estableciendo nuevos impuestos que afectan al sector privado, Orlando. En otras palabras, y para resumir, abogado Cristian Vaquerizo Paladines, más de lo mismo, y ahí vemos que lo que peligra es la dolarización. Más de lo mismo. Cuando yo leo el proyecto de ley, créeme, Orlando, que yo pensé que era un proyecto hecho por gobiernos anteriores. No parece un gobierno de derecha, no parece un proyecto de ley del gobierno de derecha. La crítica sí, para el gobierno y para el señor Lasso es que mantiene estructuras correístas dentro de su gobierno, y parecería ser que sus asesores tampoco dan la talla
para leer e interpretar ni lo que le dan escribiendo, ni interpretar los deseos de un pueblo ecuatoriano ávido de que se reactive auténticamente la economía para darle trabajo a todos. Orlando, la forma de reactivar la economía es promoviendo la inversión y este proyecto no promueve la inversión. El tema político ha sido un factor muy importante por el cual Ecuador no creció como se debió haber pensado en los últimos años. Temas que yo creo que este gobierno de derecha pudo haberlo tomado en consideración y promover nuevas normas que promuevan la inversión, que promuevan el trabajo. La seguridad jurídica que pudo haber establecido este gobierno en el tema de fondo con este proyecto hubiese sido ideal. Como ven, o sea, el tema particular, Orlando, es el primer proyecto de ley de reformas tributarias que envía el gobierno. Sabemos, o la tendencia ha sido que todos los años los gobiernos, independientemente al gobierno que tuvimos antes, todos los años hay proyectos nuevos o normas nuevas tributarias que castigan a la inversión privada. Si este es el primer proyecto, ¿cómo serán los próximos proyectos en los próximos 4 años? Lo que va a pasar es que va a seguir ahuyentando la inversión privada. No promueve la inversión privada de Orlando. No creo que sea algo muy eficiente este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, esperando que la Asamblea lo corrija en su mayor parte y este proyecto, si es que sale promulgado en el registro oficial, sea beneficioso para la parte privada y sea beneficioso para promover las inversiones en el Ecuador. En fin, aquí nuevamente me acuerdo de mi abuelita Francisca que me decía, hijo, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Y parece mentira que todo lo dicho en campaña por parte del entonces candidato, hoy presidente de la República, se esté contradiciendo no solamente con lo dicho, sino con los actos mismos que sustentan este proyecto y también la proforma presupuestaria enviada a la Asamblea. Y como usted bien puntualiza, abogado Vaquerizo, es el primer proyecto de reforma tributaria, que no debe existir cada año, sino debe ser un proyecto a mediano y largo plazo para que el sector inversionista, empresario, sepa las reglas del juego y sepa que cuando viene a invertir aquí es para mantenerse con esas reglas 5, 10, 15 años, como han hecho países vecinos, Perú, Colombia, donde tienen una inversión sobre los 8.000, 10.000 millones de dólares. Aquí apenas tenemos algo así como 1.200, a lo mucho 1.600 millones de dólares y no más. Lo dejo con su saludo de despedida, abogado Vaquerizo, y gracias por su participación aquí en OMC Noticias. Muchas gracias, Orlando, por la entrevista. Bueno, creo que debemos reflexionar, la Asamblea no debe verlo esto como un tema político, o no debe enfocarlo en un tema general, cuánto puede perjudicar a la inversión, cuánto puede perjudicar a la clase media, y analizar muy bien el proyecto de ley. Analizar al detalle el proyecto de ley con la finalidad de que las nuevas normas tributarias no sigan perjudicando a la inversión privada, sino que estas normas promuevan la inversión privada. Deberían existir más incentivos tributarios, debería existir una seguridad jurídica para la inversión. En definitiva, Orlando, ojalá que cuando exista la promulgación de esta norma, se den de baja algunas disposiciones que creo que afectan directamente a la inversión. Muchísimas gracias por el espacio, Orlando. Un abrazo. Gracias al abogado Cristian Vaquerizo Paladines, consultor tributario con quien hemos conversado y que nos da su visión respecto de esta reforma tributaria enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, que no recoge justamente las aspiraciones del pueblo, ni siquiera el pronunciamiento del propio presidente que dice más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, porque si ahuyenta la inversión no vamos a tener más mundo en nuestro país.